Para prevenir fallas en los estrobos mientras se encuentran en servicio, la carga máxima del mismo deberá ser un porcentaje del valor nominal del esfuerzo de ruptura. A esto le llamamos carga de trabajo segura. Para extender la vida útil de los estrobos, es esencial contar con un programa de inspección regular llevado a cabo por un inspector experimentado. El inspector debe estar familiarizado con el uso de los estrobos, las condiciones normales de operación y los defectos que se pueden presentar en un estrobo. Por el tipo de trabajo al que son sometidos, es probable que durante un levantamiento se dañe el estrobo. Por ello, todos los estrobos de acero en servicio continuo deben revisarse diariamente antes de su uso e inspeccionarse semanalmente con detalle. Esta revisión la debe realizar el usuario del estrobo. Además de las revisiones diarias y semanal, se debe llevar una inspección completa y exhaustiva de todos los estrobos en uso al menos una vez al mes. Los estrobos inactivos durante un mes o más deben someterse a una inspección exhaustiva antes de volver a ponerse en servicio. El registro de cada estrobo debe incluir la fecha de puesta en servicio, diámetro, construcción, longitud, cualquier defecto encontrado, fecha de elaboración, observaciones aun cuando no se refieran a algún daño, nombre y firma del inspector. Durante las inspecciones de los estrobos se deben buscar condiciones como las siguientes: 10 alambres rotos distribuidos aleatoriamente en una capa del estrobo. Recuerda que una capa del estrobo es una vuelta completa siguiendo una hebra o torón. Este punto hace referencia a 10 alambres rotos en diferentes hebras de una capa. Si encuentras esta condición, el estrobo se debe retirar de la operación. O bien, 5 alambres rotos en una hebra o torón en una capa del estrobo. Este daño debe ser en un mismo torón dentro de una capa del estrobo. Otra condición que debes buscar durante una inspección de los estrobos es el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo hace que los alambres externos adquieran la forma en D. Estas áreas desgastadas suelen tener un aspecto brillante, como si las hubieran pulido. Bajo esta condición, el estrobo debe ser reemplazado si el desgaste excede 1/3 de su diámetro original. La reducción en el diámetro es otra condición que se debe de buscar durante la inspección. La reducción en el diámetro del estrobo puede ser causada por la abrasión entre las hebras, la falla del centro del estrobo o el aflojamiento del trenzado del cable. Todos los estrobos nuevos se estiran ligeramente y disminuyen de diámetro después de ser utilizadas. Esta reducción está considerada desde su fabricación. Recuerda que el diámetro nominal de un estrobo puede ser mayor al seleccionado y se ajusta en sus primeros trabajos de levantamiento. Al igual que con el desgaste por abrasión, el estrobo se debe retirar de operación cuando presente un encogimiento de 1/3 de su diámetro original. Otra condición que refleja el daño en un estrobo es el estiramiento. Al estiramiento durante los periodos iniciales de uso se le conoce como estiramiento de construcción. Esta condición es permanente y sucede cuando los torones y los alambres se asientan o ajustan por un levantamiento. Todo estrobo con estiramiento mayor a esta proporción debe ser retirado de operación. Una de las condiciones que más daño causa a los estrobos de acero es la corrosión.
La corrosión es muy peligrosa porque puede desarrollarse dentro del estrobo sin ser vista. La oxidación interna acelera el daño debido al aumento del desgaste por abrasión a medida que los alambres se rozan entre sí. La corrosión se puede minimizar manteniendo el estrobo bien lubricado y lejos de la humedad e intemperie. Desacoplamiento. Ocurre cuando una hebra se sale de posición y no vuelve a acomodarse. Esta condición provoca que los otros torones o hebras se sobrecarguen durante un levantamiento. Jaula de pájaro. Es la separación de los alambres de una hebra o del alma del estrobo. Es causada por una torcedura en el estrobo o por la liberación repentina de una sobrecarga, es decir, por someter el estrobo a una carga mayor de su capacidad y liberarlo repentinamente. El daño por jaula de pájaro puede presentarse en una o varias hebras del estrobo, destorciendo múltiples alambres. Es causada por el desequilibrio de torsión. Por esa razón, normalmente se encuentra en el extremo que se ancla al gancho de la carga. Estos son ejemplos de cómo se ve una jaula de pájaro causada por la liberación repentina de tensión y sobrecarga. Después de un daño como este, las hebras y los alambres no volverán a sus posiciones originales. Daño por torceduras. Las torceduras son causadas por vueltas que se han apretado demasiado, dejando una marca como resultado de un manejo inadecuado. Por ejemplo, estirar un estrobo para desenredarlo. Las torceduras son permanentes y será necesario que el estrobo sea puesto fuera de servicio. Para evitar este tipo de daño, es recomendable desenredar el estrobo deshaciendo las vueltas de manera manual, sin jalar desde el extremo. De lo contrario, la torcedura se apretará y dejará una marca en el estrobo, debilitando su estructura de forma permanente. Una torcedura, como la de la imagen, a menudo es causada por un manejo y desenrollado incorrectos, es decir, jalar los estrobos por uno de sus extremos para transportarlo. Los estrobos de esta imagen muestran el daño severo que resulta de las torceduras. El desgaste, la distorsión, los alambres rotos y las fallas tempranas son inevitables. Uno de los daños más severos que puede sufrir un estrobo es la exposición de su centro. La exposición del alma o centro del estrobo puede ser causada por someter el estrobo a cargas dinámicas, sobreesfuerzo o desequilibrio en la torsión, lo que ocasiona que el estrobo se apriete demasiado, venciendo la resistencia de su centro. Esta condición requiere que el estrobo esté fuera de servicio inmediatamente, debido a que no se sabe cuál es su capacidad de carga después del daño recibido. En esta imagen puedes ver un ejemplo de la exposición del alma del estrobo, como resultado de una torsión desequilibrada creada por una carga dinámica. Otro de los daños a estrobos es el contacto eléctrico. Un estrobo que ha sufrido un contacto eléctrico tendrá cables fusionados, descoloridos o recocidos, reduciendo considerablemente su capacidad de levantamiento, por lo que debe retirarse del servicio. La capacidad de un estrobo puede verse muy afectada al doblarse bruscamente alrededor de ganchos o partes de una carga. Para prevenir un daño por esta causa, se deben evitar dobleces del estrobo. Procure utilizar un conector para que el estrobo trabaje lo más recto posible. Para asegurar que no ocurran torceduras en el estrobo, comience el levantamiento con cuidado, aplicando potencia en el equipo de elevación de manera suave y constante. Esto permite que el estrobo se vaya ajustando a la carga. Tome precauciones especiales
siempre que se desconozca el peso exacto de la carga. Use un estrobo de mayor capacidad a la carga estimada. Existe la posibilidad de una carga dinámica si las condiciones son anormales o severas, aumentando el riesgo para el personal. Cuando no sea posible evitar las esquinas o bordes, use cojinetes para proteger el estrobo y evitar marcas que debiliten su capacidad. Evite arrastrar el estrobo debajo de cargas o sobre obstáculos. Esto puede dañar los alambres exteriores, reduciendo el diámetro del estrobo. No deje caer el estrobo desde las alturas. Este punto es crítico debido a lo repetitivo de esta mala práctica. Si bien es cierto que el material del que están fabricados los estrobos es acero, su resistencia es para levantar cargas sujetadas por sus extremos. Los impactos con el suelo u objetos duros les pueden ocasionar marcas de esfuerzo, disminuyendo su capacidad. Almacene los estrobos no utilizados en un lugar limpio y seco, lo más alejado de la humedad y protegido de la intemperie. El contacto con humedad puede provocar corrosión en el interior del estrobo. Las inspecciones realizadas a los estrobos deberán ser registradas y archivadas para su consulta futura. De esta manera, es posible rastrear las condiciones de trabajo de un estrobo, el mantenimiento recibido y la aparición de daños. Inspeccione y lubrique el estrobo regularmente, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Nunca sobrepase la capacidad de carga del estrobo. Los daños ocasionados son irreversibles. Minimice las cargas dinámicas. Son la principal causa de sobreesfuerzos en los accesorios de izaje. Nunca utilice un estrobo que haya sido cortado, retorcido o aplastado. Después de este tipo de daños, las capacidades de carga son reducidas considerablemente y es muy difícil saber bajo qué condiciones puede fallar el estrobo. Bajo ningún motivo, realice reparaciones en estrobos de acero. Evite aplicar soldadura. El calentamiento ocasionado por soldadura de arco eléctrico o autógena hace que las propiedades de templado del acero se pierdan. Evite que las torceduras en las líneas flojas se estiren y se doblen. Si se forma una torcedura, no jale el estrobo, desdóblelo de forma manual. Una vez que se marca un estrobo de acero, el daño es permanente. Se mantendrá un punto débil, no importa que también se enderece.